ser alimentado por la palabra del Señor. Y queremos bendecir tu vida. Queremos bendecir tu vida porque con la palabra del Señor, porque Dios nos ha llamado a hacerlo. Y es importante que estés conectado. Iglesia, conéctate para que puedas recibir esta palabra en vivo. Y si tú quieres después volverla a pasar y mirarla nuevamente, bueno, tenemos esa grande bendición. Tenemos esa grande bendición de poder hacerlo. Amén. Dios es un Dios bueno, un Dios que nos da esa oportunidad de poder estar aún con estas restricciones, entrando hasta tu hogar, hasta tu casa, hasta donde estás tú, para predicar la palabra y que seas alimentado. Y es importante que no dejemos de hacerlo. Y en estos tiempos, hermanos, es muy importante que estemos siempre poniendo nuestra mirada en el Señor, ¿verdad? Porque alrededor de nuestra vida, en donde vivimos, donde estamos, y en cada país, ya no estamos hablando ni siquiera de un país, sino de todo el mundo, están pasando cosas bien difíciles, están pasando cosas tremendas, y que sabemos que son cosas que Dios profetizó en su palabra. No sé cuántos supieron del terremoto que pasó en Alaska hace unos días, un terremoto en Alaska, imagínate, en Alaska. Y bueno, son cosas que están sucediendo ya en el mundo y que ya fueron profetizadas. Lo que estamos pasando de la pandemia ya fue profetizado. Entonces es muy importante que nuestra mirada esté en Jesús, que nuestra mirada esté en Cristo. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, porque realmente son cosas difíciles las que estamos pasando. Estamos teniendo muchas restricciones, cuarentenas, gente se está enfermando, todavía hasta hoy no está todavía esa vacuna que estábamos esperando, y que tal vez también es una vacuna que no es de confianza, pero bueno, no hay medicamentos, los hospitales están saturados. Entonces, tantas cosas que están pasando y que las noticias no hablan más que de esto. Entonces es necesario que como hijos de Dios pongamos nuestra mirada en Cristo, y poner nuestra mirada en Cristo es agarrarnos totalmente de Él, agarrarnos de las promesas. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El 2 es muy importante, y ahí está el consejo: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Allá está el Señor. Hay que poner nuestra mirada arriba, nuestra mirada en Jesús. Estamos pasando tiempos bien difíciles, estamos pasando adversidades tal vez, inclusive aún con lo que estamos pasando puede haber abusos, se están sobrepasando los límites y totalmente hay sufrimiento, hay una especie de persecución. Pero todo esto, hermanos, es importante que nosotros entendamos que si nosotros no ponemos la mirada en Jesús, nuestra fe va a decaer, vamos a estarnos enfriando. Mira, el enemigo se está valiendo de todo esto para enfriar el espíritu de la iglesia. El espíritu de la iglesia se está enfriando. Hermanos se están enfriando. Tristemente hemos escuchado de varios hermanos que están fríos totalmente espiritualmente hablando. ¿Pero por qué? Porque han quitado su mirada de Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué significa? Esto significa poner atención, una atención no dividida, alejar la mirada de todas las distracciones con el fin de contemplar un objeto. Eso significa poner nuestra mirada en
en Jesús. Es poner los ojos en Jesús y no en ningún otro. Es considerar con atención, mirar un objetivo, y nuestro objetivo debe de ser Cristo. En otras palabras, es no quitar la mirada de Cristo, Jesús, para ponerla en otro lado. La carta de los Hebreos fue escrita para los judíos. Y fue escrita para los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y Pablo, bueno, en cierta manera dudaban del escritor de los Hebreos, pero se cree que es Pablo el que escribió la carta de los Hebreos por las características que tiene la escritura. Esa escritura se la adjudican a Pablo. Y ahí está hablando en Hebreos y se está refiriendo específicamente a judíos, específicamente a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y, o sea, en cierta manera habían aceptado a Cristo como su Salvador. Pero esos judíos constantemente estaban en peligro para volver nuevamente al judaísmo. Querían seguir practicando los ritos judíos. Por esto, este escritor de los Hebreos le escribió y les dijo a ellos: puesto los ojos en Jesús, porque se estaban desviando. Ese es el peligro que corren todos los cristianos, hablando porque esta palabra también es para nosotros. Aquí está hablando específicamente para judíos que se habían convertido, pero esta palabra también es para los que nos hemos convertido a Cristo. Corremos el riesgo de enfriarnos, corremos el riesgo de desviar nuestra mirada y poner nuestros ojos en otras cosas. Como ahorita el mundo está tan confundido, está poniendo su mirada en lo que está pasando alrededor y tristemente se están desanimando, tristemente se están enfriando espiritualmente. Muchos no se están congregando ya en las iglesias. Hay lugares que no se han abierto los templos. No se están congregando, no están recibiendo ese alimento, pero tampoco están buscando alimentarse. Ante toda adversidad usted tiene que buscar alimentarse de la palabra del Señor. Constantemente cada pastor está predicando la palabra por el internet. Aproveche esa oportunidad. No podemos echar mano de otra cosa. En algunos lugares se está permitiendo hacer los servicios fuera del templo. En algunos lugares está bien, se respeta cada decisión, pero hay que echar mano de lo que tenemos, y lo que tenemos ahorita es lo que nos ha permitido el gobierno tener y predicar la palabra por internet. Eso no nos lo han quitado. Hay que aprovechar, alimentarnos, necesitamos alimentarnos. Hay que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Tienes que tener cuidado, mi hermano, de no enfriarte, de confiar en Jesús ante toda adversidad. Esta escritura realmente fue para los judíos, pero eso también habla para nosotros, para los que nos hemos convertido, que tengamos el cuidado. Ellos tenían el peligro de volver al judaísmo, y el judaísmo se concentraba en los ritos de los judíos. En ritos. Y hermanos, nosotros no nos podemos concentrar en ritos. Nosotros estamos concentrados en Cristo, en lo que Cristo nos habló, en lo que Cristo nos dejó. Cada uno de nosotros tenemos que entender que aunque no somos judíos, Dios nos llamó a su reino. Y Él nos ha dado, hermanos, instrucciones que tenemos que seguir. Y en estos tiempos tenemos que mirar esas instrucciones. Porque poner los ojos de Jesús es mirar las instrucciones y seguirlas. Él nos dejó un ejemplo. No quites tu mirada de Cristo, porque si quitas tu mirada de Cristo hay peligro. Colosenses capítulo 3, versículo 2 al 3, dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego dice el 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya nosotros no tenemos que concentrarnos en lo que está pasando en esta tierra.
dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Y con más razón este versículo es importante en estos tiempos, porque si empezamos a mirar lo que está pasando en la tierra, hermano, nos vamos a desanimar, nos vamos a enfriar. Nuestra fe está en peligro. Y el Señor nos está aconsejando poner nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Y qué son las cosas de arriba? Todas las cosas que vienen de Dios vienen de arriba. Todo lo que la palabra de Dios habla para nosotros, las promesas que Él tiene en su palabra, esas son promesas que vienen de arriba. Son cosas celestiales que vienen de arriba, y en eso nos tenemos que concentrar. Mira, vamos a dar gloria a Dios por lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Porque esto muestra que ya está cerca la venida del Señor. Esto ya es el principio de dolores, y ya eso quiere decir que estamos a punto de entrar a otra etapa. Estamos mirando que se acerca el final de los tiempos, y sabemos que antes de que la ira de Dios venga a este mundo, la iglesia va a ser levantada. Hay que poner nuestra confianza en la palabra, nuestra mira en las cosas que Dios nos dice en su palabra. Poner nuestra mira en las cosas de Dios, nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús, como lo dice este versículo. Porque las cosas de la tierra ahorita nos desaniman. Las cosas de la tierra, tú prendes la televisión y lo único que escuchas son malas noticias. Malas noticias. Todo totalmente lo que está sucediendo alrededor nuestro es un control para el ser humano. Y las autoridades del mundo quieren controlar nuestra mente. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propósitos, y sus propósitos todos sabemos que la palabra de Dios ya lo ha hablado acerca de ellos. Quieren llevar a un solo gobierno mundial, al nuevo orden mundial, como lo dicen. Y todos sabemos que esto es una profecía que se va a cumplir, pero nosotros estamos seguros que no vamos a estar allí cuando esto suceda. Entonces, demos gloria a Dios y miremos de otra manera las cosas. Pongamos nuestra mirada en las cosas que el Señor nos ha dicho, tantas promesas que Dios nos ha dado. Y una de las promesas que Dios nos ha dado es que no nos va a dejar pasar esta ira venidera. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto ya para este mundo. Ahora nuestra vida es diferente. Esto habla de transformación. Habla de que somos diferentes. Nosotros tenemos que mirar diferente a como el mundo mira. Aunque haya tragedias alrededor nuestro, aunque el mundo se esté desmoronando, aunque oigamos lo que está sucediendo en el mundo, déjame decirte, tú tienes que creer a lo que Cristo te dice en su palabra. Tenemos que mirar diferente como el mundo mira. Vamos a mirar algunos personajes de la Biblia que son ejemplo para nosotros, y que estos personajes pusieron sus ojos en otras cosas antes que en Dios. Y conocemos toda la historia de Lot, y sabemos que Lot era justo y tenía buenas aspiraciones, pero tristemente puso su mirada en lugares equivocados. Génesis capítulo 13, versículo 8, versículo 11 dice, del 8 al 11 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Eso fue lo que miró Lot. Un hombre dice que era justo, pero tristemente su mirada no era igual que la de Abraham. Había altercados entre ellos, sabemos la historia. Dios escoge a Abraham dentro de su familia, de su parentela, y lo saca de ahí. Y lo saca de ahí para hacer una nación grande.
y Lot, su sobrino, se viene junto con él. Pero una vez que se multiplicaron, una vez que estaban multiplicándose, entonces empezaron a tener problemas. Sus ganados estaban multiplicando, empezaron a tener problemas. ¿Y qué pasó? Tuvieron que separarse. Pero aquí podemos mirar que aun cuando dice que Lot era un hombre justo, tristemente él desvió su mirada. Él no estaba en el plan que Dios le había dado a Abraham, tristemente. Por lo tanto, él pudo estar, pero él no estaba en el plan. ¿Por qué razón? Porque él no tenía esa visión que tenía Abraham. La visión de Abraham era diferente. Dios lo había escogido porque de allí Dios iba a ser una nación grande. Esa era la promesa. Una promesa que Dios le había dado a Abraham y que ahora conocemos que se ha hecho realidad. ¿Y qué pasó con Lot? Él miró lo verdecito, la llanura, donde había agua. Y lógicamente vamos a justificar un poco a Lot, porque realmente ¿cuál era el problema? El problema eran los pastos, donde tenía que haber alimento para sus ovejas, para su ganado. Tristemente, ese era el problema. Entonces, lógicamente, que Lot estaba mirando por esto, para tener alimento para sus ovejas. Pero Abraham estaba mirando diferente. ¿Por qué? Porque él sabía y confiaba en lo que Dios le había dado, las promesas que Dios le había dado a Abraham. Él estaba agarrado de allí, de esas promesas. Él sabía muy bien que si él iba al desierto, ahí lo iba a bendecir Dios, porque esa era la promesa. Él estaba mirando, sus ojos estaban mirando al Señor. Su mirada estaba en Él. Su mirada estaba en Dios. Pero Lot no. Lot estaba mirando lo material. Y sabemos que después que Lot toma esa decisión y se separan, la historia dice, para no hacerlo muy largo, la historia dice que Lot después cayó siendo un prisionero. Fue prisionero de algunos reyes. Lo habían esclavizado. Y aún ahí Abraham tuvo que ir para liberarlo. Cuando él se lo pidió a Dios, Dios le permitió que eso hiciera. Y esa fue la consecuencia por haber escogido sin pensar en el propósito, sin pensar en el plan de Dios. Pero Abraham, concentrado en el plan, a él no le importaba, porque él, aunque fue al desierto, él sabía que Dios le iba a alimentar. Él sabía que Dios le iba a dar de tomar agua. No iba a faltarle el alimento, no le iba a faltar el agua, porque él estaba mirando en el que le había dado la promesa. Eso es lo que nos hace falta, hermanos, cuando estamos pasando esas calamidades, estamos pasando esas adversidades, en este tiempo de necesidad. Escúcheme bien, usted ponga sus ojos en el Señor, ponga sus ojos en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Conocemos toda la historia, conocemos todos lo que Dios nos dice en su palabra. Tenemos también, hermano, la historia de Sansón, cómo Dios lo escoge para su propósito. Dios le da la profecía a sus padres de que iban a tener a un hijo y que iba a ser nazareo. Un siervo de Dios, y que iba a tener un lugar especial. Pero tristemente Sansón también se desvió. Sansón quitó la mirada del propósito, quitó la mirada su mirada la apartó de Dios y puso su mirada en una mujer. Y tristemente lo llevó, y todos conocemos la historia, lo llevó hasta que le sacaran los ojos. Perdió totalmente el sentido, el rumbo de su propósito, totalmente. ¿Y qué vino a su vida? Vino sufrimiento. Vino sufrimiento por causa de haber desviado su mirada de Dios y poner su mirada en una mujer. Y conocemos, hermanos, esa historia, y en el Jueces capítulo 16, versículo 18 al 21 se encuentra. No voy a entrar ahí. Usted lo puede leer después. Voy a leer el 21 nada más. Dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos
y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Le sacaron los ojos. Ahí está el versículo. Conocemos también la historia de Acán. Un buen guerrero que quiso ser próspero, pero puso su mirada en los objetos equivocados. Y todos conocemos que Acán tomó del anatema cuando Dios le dijo que no tomaran. Cuando Israel, el pueblo de Israel, iba a conquistar la tierra que Dios les había dado y que comenzaba, dice que Acán codició unos objetos del anatema cuando Dios mismo le dijo no tomen nada del anatema. Y anatema, la palabra anatema significa maldito. No tomen de lo maldito. Y tristemente puso su mirada en lo maldito, en el anatema. ¿Y qué pasó con Acán? Dice Josué capítulo 7, versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué vino a hacer Acán? Vino a traer una tragedia con los hijos de Israel. Por causa de no estar concentrado, por causa de no poner su mirada en el propósito, por causa de no poner su mirada en lo que Dios les había dado, en lo que Dios les había dicho. Y ese es el problema de muchos que han desviado su mirada. Han desviado su mirada. Mire, tristemente, 4 domingos estuvimos abriendo el templo y no todos vinieron. Y algunos no vinieron, ¿sabes por qué? Porque pusieron su mirada en la enfermedad, pusieron su mirada en lo que estaba pasando. Cuando Dios nos ha dado tantas promesas, cuando Dios nos ha dicho tantas cosas, hablando de protección a nuestra vida, de una cobertura espiritual. El mismo Señor dice que estamos en el hueco de su mano. Y muchos dudan de esto. Muchos dudan de esto y estamos, hermanos, realmente estamos perdiendo el sentido. Y muchos han perdido el sentido. 4 domingos abrimos y no vinieron al templo. No se presentaron a adorarle cuando Dios quiere adoración, quiere alabanza, quiere exaltación. Y está bien que lo hagas en tu casa y ahora lo tienes que hacer a fuerzas en tu casa. Pero tuviste la oportunidad de venir a adorarle en el templo. Tuviste la oportunidad de venir a exaltarle. Y si tú piensas que Dios no va a ignorar esto, de que tú pudiendo estar en el templo tú no quisiste estar, Dios no lo va a ignorar. Así como Dios no ignora lo que haces bueno y lo que haces malo. Y Dios recompensa siempre al que se esfuerza, al que se concentra, al que no desvía su mirada del propósito. Hay que mirar, hermanos, a Cristo. Hay que poner nuestros ojos en Cristo, en el autor y el consumador de la fe, dice la palabra. Poner nuestros ojos en las cosas de arriba, las que valen la pena. Las cosas de abajo se van a acabar. Las cosas de abajo no son eternas, pero las cosas de arriba son eternas. Las cosas que tú de abajo, de la tierra, esas no te las vas a poder llevar contigo cuando te mueras. Pero las cosas celestiales siempre van a permanecer en ti por la eternidad. Y eso es lo que Dios quiere, que busquemos las cosas de arriba. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Las que vienen de Dios. Las que vienen de Dios. Por eso te cansas, por eso te desanimas, porque tristemente el mundo te falla, pero Dios nunca te va a fallar. Hay iglesias que no tienen éxito. Hablando de la iglesia en general. Porque han quitado su mirada, han quitado sus ojos de Jesús. Porque se han concentrado en tantas cosas, pero menos en el propósito. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no tienen agua. ¿Qué quiere decir? Se han desviado de mí. Mi pueblo se ha desviado de mí. Se han concentrado en tantas cosas que no tienen que ver con el propósito de Dios. El Señor nos ha llamado como iglesia a compartir la palabra, a compartir a Cristo, a compartir el Evangelio. Y tristemente le hemos estado fallando en esto.
Nos hemos concentrado en tantas cosas. Y ahora con esta de la pandemia, déjame decirte, ahora la iglesia ni se preocupa por compartir el evangelio, compartir a Cristo. Tristemente, mucha gente que apenas estaba tratando de tomar el camino de Dios dentro de las iglesias, ahora se han enfriado. Ahora se están perdiendo. Cuando tuvieron la oportunidad de acercarse al Señor. Ahora es un sistema, hermanos, diferente. Es un sistema peligroso para la iglesia. Y nosotros tenemos como iglesia la responsabilidad de compartir la palabra. Muchos piensan que la responsabilidad no son de ciertas personas. Es responsabilidad del pastor. No, todos tenemos la responsabilidad de compartir a Cristo. Todos tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio. Tú tienes la responsabilidad de compartir el evangelio. Cristo nos llamó, nos escogió, nos seleccionó. Somos, hermanos, un grupo selectivo en todo el mundo. Nos escogió, nos lavó con su sangre. Escúchame bien, dale gracias a Dios que ahora tienes el Espíritu Santo. Te escogió con propósito. Somos selectivos para Dios, para predicar su palabra, para compartir el evangelio. Los ángeles mismos no pueden compartir el evangelio porque esa responsabilidad Dios se lo dio a la iglesia, te lo dio a ti. Dejemos de estar perdiendo el tiempo en tantas cosas, inclusive en tantas peleas entre nosotros mismos, entre los mismos cristianos peleándose, entre las mismas iglesias, jugando competencias, a ver quién tiene más gente, a ver quién tiene menos gente, a ver quién lo está haciendo mejor. Déjate de andar compitiendo. Tú predica a Cristo, tú predica el evangelio, que para eso nos llamó, y no perdamos el tiempo. No quitemos la mirada del propósito, no quitemos la mirada de nuestro Creador, no quitemos la mirada de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Tenemos que entender que Cristo ya dejó una estructura celestial y esa es la que tenemos que seguir. Porque muchos están haciendo tantos métodos para tener más gente, ni tanto para que se salve la gente, sino para tener multitudes. Piensan que el éxito de la iglesia son las multitudes. Déjame decirte que no. El éxito de la iglesia es gente salvada, lavada por la sangre de Cristo. ¿De qué sirve tener multitudes y que se estén perdiendo dentro de la iglesia? El éxito de la iglesia es tener almas salvadas dentro de la iglesia, almas selladas por el Espíritu Santo. Ese es el éxito de la iglesia, compartir el evangelio. Tenemos la grande bendición que Dios nos ha escogido para esto como iglesia. Tú estás bendecido porque Dios te escogió para ello. Te escogió para que tú prediques la palabra de Dios, no nomás ciertas personas. Todo el que es un siervo de Dios, todo el que ha sido con la sangre, lavada con la sangre de Cristo, es un siervo de Dios y tiene la responsabilidad de compartir el evangelio. Cristo ya puso la estructura que tenemos que seguir. Tenemos que mirar que Dios ya ya dejó sus pasos que tenemos que seguir. La iglesia que tiene éxito está poniendo los ojos solamente en Jesús. Cristo quiere que solamente pongamos nuestra mirada en Él. Y tenemos que mirar, hermanos, con ojos espirituales. Porque hay mucha gente, mire, tristemente hay gente que entra a los templos y si mira poquita gente se desanima. Pero cuando tú entras con ojos espirituales, tú no vas a mirar cuántos hay. Tú vas a mirar las multitudes que vendrán. Porque eso es lo que Dios quiere que miremos. Mirar con ojos espirituales. Cristo miraba diferente. Cristo miraba a las multitudes y decía que tenía compasión de ellas porque las miraba como ovejas sin pastor. ¿Qué significa esto? Que había tanta necesidad. ¿Y de qué servía tanta multitud si no estaban siendo pastoreados? Eran ovejas perdidas. ¿De qué sirve iglesias llenas cuando dentro de las iglesias se están perdiendo? ¿De qué sirve? Nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de predicar a Cristo. Nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de enseñar el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad.
y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer la obra completa. Pero nosotros tenemos que compartir a Cristo. Tú tienes esa responsabilidad, mi hermano, de compartir a Cristo. En estos tiempos que estamos pasando de restricción, tenemos que mirar como Él mira. Tenemos que mirar como Dios mira. Y ya te lo dije, hay que mirar que esto es el principio de algo que ya fue profetizado en su palabra. Y que eso significa que Cristo viene pronto. Hay que mirar esa bendición. Por eso dice la palabra de Dios que cuando miremos estas cosas que van a pasar o que están pasando, erguidos nuestros cuellos. Y eso significa, erguido significa estar orgullosos de que ya Cristo está a la puerta, de que ya Cristo viene. En igual de empezar a tener miedo, de estar temerosos, déjame decirte que lo que quieren este sistema del mundo quiere causar temor en el ser humano, porque una persona con temor es una persona fácilmente de manejar, y eso es lo que quiere. Pero nosotros los que conocemos la palabra y conocemos a Cristo y conocemos, hermanos, el Evangelio, no debemos de tener miedo. Debemos que, al contrario, llenarnos de valor y saber que el tiempo se está cumpliendo y que esta palabra ya fue profetizada y que nosotros mismos somos parte importante en estos tiempos porque somos la iglesia que Dios escogió para compartir el Evangelio. Lo que tenemos que hacer es compartir la palabra y enseñarle a la gente que esta palabra ya fue escrita, que esta palabra ya fue profetizada, para que crean a lo que Cristo profetizó, a lo que el Señor profetizó en su palabra, a lo que los apóstoles profetizaron en su palabra, que los profetas profetizaron en su palabra. Eso es lo que tiene que usted enseñarle a la gente, que esto que está pasando ya fue dicho en la palabra del Señor. Y para que de esa manera crean lo que está pasando, crean que lo que está pasando es parte de la profecía que está cumpliéndose. Pero tú no tienes que preocuparte, porque tú lo que tienes que hacer es agarrarte de las promesas del Señor, poner tu mirada en las promesas, poner tu mirada en Cristo. Tenemos que creer a la palabra de Dios. Salmos capítulo 91, versículos 6 al 7 dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Salmo 91, 10 dice: no te sobrevendrá mal, y dice allí, ni plaga tocará tu morada. Esas son las promesas que Dios tiene para nosotros. Pongamos nuestra mirada en la palabra del Señor. Pongamos nuestra mirada en lo que Dios dice en su palabra. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y cuando decimos puestos nuestros ojos en Jesús, es mirar lo que Él dice en su palabra. Es mirar y tomar esa promesa para nosotros, agarrarnos de las promesas del Señor. Ahí está la palabra de Dios. Y cuando el Señor dice, hermanos, en su palabra, Él no es hijo de hombre para mentir. Son promesas que se hacen realidad en nuestra vida cuando las creemos. Poner los ojos en Jesús significa orar con los ojos, hermanos, cerrados, no mirando lo que está sucediendo alrededor. Pero nuestro corazón y nuestra mirada está puesta en aquel que está sentado a la diestra del trono de Dios, para que entiendas el plan que Él tiene para ti, el plan que Él tiene para ti, iglesia, el plan que Él tiene para nosotros. Entender que Jesús es el sustentador en estos tiempos difíciles, que Él es el Señor y propietario de nuestras vidas. Él es el Señor y propietario de la iglesia. Y Él es el que debe conservar el mando en todas las etapas de nuestra vida, en todos los tiempos, en todos los ministerios, en todo nuestro servicio a Dios. Él es el dueño, hermanos. Él es el que manda. En Él tenemos que confiar. Él es el que nos va a librar de lo que ha de venir. Escúcheme bien. Usted confíe y concéntrese en el Señor. Creerle a Cristo, hermanos, como un niño recién nacido que le cree a su madre. Creerle a Cristo que está con nosotros, hermanos, siempre, y dice que a través del mundo estará con nosotros, y por encima de este mundo y hasta el fin del mundo va a estar con nosotros, como Él lo dijo.
Él lo dijo en su palabra. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas que os he hablado para que dice, estas cosas que os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay que creer, hay que confiar en Él, porque Él ya venció al mundo. Y lo que está pasando en el mundo, hermano, escúcheme bien, es un plan satánico que se ha levantado contra Dios, contra la humanidad, sí, pero contra Dios, contra el plan de Dios, porque el plan de Dios es que el evangelio vaya a toda criatura, que la palabra de Dios vaya a toda criatura, pero el plan satánico es quitar el plan de Dios y poner su propio plan. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, y ahí está la promesa, todos los días hasta el fin del mundo. Y termina diciendo amén, y amén significa así sea. Amén significa eso es verdad. Entonces, nosotros tenemos esa gran tarea de enseñar, hermanos, de con nuestro propio ejemplo enseñar. Si tú estás temeroso, y algunos hermanos, ¿por qué no va a la iglesia? ¿Por qué no está yendo a la iglesia? Mire, otra cosa, algunos hermanos hablaron cuando estuvimos abriendo el templo y decían, pastor, estoy en restricción, he sentido calentura, he sentido esto, fui al doctor y estoy esperando el resultado. Por esa razón no voy a ir al templo. Está bien, no vaya. Eso es recomendable, inclusive las mismas leyes lo dicen. Entonces hay que obedecer, es mejor. ¿Ok? Pero algunos que pueden venir estaban temerosos y no querían venir al templo, pero tristemente, hermanos, esas personas no venían al templo, pero andaban donde quiera. Andaban donde quiera en otros lugares. Allá no tenían miedo cuando, ¿sabes qué? Cuando te va a llegar donde quiera que estés. Y eso depende de si la cobertura de Dios está contigo o no está contigo. Si la cobertura de Dios está contigo, no te va a pasar nada. Pero si no está contigo, donde quiera, hasta en tu propia casa, te puede llegar esa enfermedad. Porque realmente no sabemos, hermanos, y no entendemos que nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Poner nuestra mirada en Cristo. Tenemos que entender que nuestra mirada debe estar en Jesús en estos tiempos difíciles. Es muy importante. Debemos de entregarnos en cuerpo, alma y espíritu a motivarnos para trabajar para el Señor, para Él mismo, en este mundo. Y ser instrumentos, hermanos, para que otros se salven. Nuestra tarea no ha terminado como iglesia. No desvíes tu mirada de Cristo y tú vas a tener esa necesidad de compartirles a otros la palabra del Señor. Y que tú no seas instrumento del sistema de este mundo y que empieces a compartir temor. No, ¿para qué vas a la iglesia? Es que no, ahorita mejor quédate en tu casa. ¿Para qué vas? Porque como muchos por ahí dijeron, ¿para qué vas? Puedes contagiarte, puedes contaminarte. Mira, tanto están diciendo en la televisión. Tu mirada ha sido desviada, déjame decirte. Si tú llegaste a decir eso, tu mirada está desviada. Y eso es un síntoma de que tu mirada no está en Cristo Jesús. Tu mirada está en lo que está pasando en el mundo. Si así fuera, tuvimos cuatro servicios en este lugar. Y gracias a Dios, aquí estuvo todo bien. Gracias al Señor. Si tú te contaminaste fue porque andabas en otros lados. Cuando te decían que no salieras de tu casa, cuando te decían que te guardaras en tu casa, cuando te decían ponte la mascarilla y no te la ponías, cuando te decían lávate las manos y no te las lavabas, cuando ahí andabas con otras personas contagiadas pero que no eran en el templo, eran en otros lugares, porque has desviado tu mirada de Cristo Jesús. Cuando Dios nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos de poner nuestros ojos en Jesús y no dejar de mirarle, hermanos, mantenernos mirando siempre. Mateo 14, 23, hay una historia que este es un ejemplo más claro de lo que hemos compartido todavía.
Y dice ahí, y está hablando del apóstol Pedro. Mateo capítulo 14, versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ahí apareció esa palabra, miedo. El 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Y dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ahí aparece otra vez la palabra, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Asió significa lo agarró. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hermanos, discípulo, Pedro, el famoso Pedro, ¿cómo cuando le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti? Y dice que él empezó a caminar sobre las aguas. Fijando su mirada en Jesús, dice que empezó a caminar sobre las aguas, pero tristemente dice que desvió su mirada y empezó a mirar lo que estaba a su alrededor. Empezó a sentir el viento y entonces empezó a hundir. Y fíjate bien lo que te voy a decir. Dice que tuvo ¿qué? Miedo y empezó a hundirse. El temor, el miedo, hermanos, nos puede descontrolar. Hermano cristiano, hermano de la iglesia, usted no tiene que tener temor a lo que está pasando. Usted ponga su vida en las manos del Señor. No tenga temor, porque si usted empieza a tener temor, usted se va a descontrolar. Todos conocemos que Pedro era un pescador. Y un pescador es un hombre experimentado en andar en el mar. Inclusive, me imagino que era también un hombre que nadaba muy bien. ¿Y cómo es posible que el temor vino a causar en él aún se olvidó de quién era totalmente? ¿Cómo vino a controlar aún su experiencia que él tenía? Porque eso viene a ser el temor. El temor de repente eres un super hermano, eres un super cristiano. Dios te usa, Dios te usa de una manera poderosa como un instrumento. Dios te usa como un instrumento para su gloria. Y Dios por medio de ti trae gente a los pies de Cristo. Por medio de ti hay gente que se está sanando porque tienes una oración poderosa. Pero cuando hay temor en tu vida, te olvidas de quién eres. Te olvidas realmente de ese instrumento que eres para Dios. Y entonces te empiezas a hundir. Entonces empiezas a hundirte como Pedro. ¿Y qué empezó a decir Pedro? Señor, sálvame. Sálvame. ¿Pero por qué? Porque él había desviado su mirada. Y muchos a eso les está pasando hoy en día. Están desviando su mirada de Cristo Jesús, del propósito. Se están olvidando realmente de toda esa palabra profética que Dios ya les ha dado. Y empiezan a moverse, empiezan a concentrarse en tantas cosas. Aunque algunos piensan que porque están concentrados en ciertas cosas que tienen que ver con la iglesia, piensan que ese es el propósito. Pero déjame decirte que no es así. No es así. Dios no se equivoca cuando te da una palabra. Dios no se equivoca y mucho menos se contradice. Pero el problema es el temor que viene a tu vida y eso causa la desconfianza. Causa como cuando Abraham y Sara
tenían la promesa, ya Dios les había dado la promesa del hijo de la promesa, de que iba a venir ese hijo donde Dios iba a levantar una grande nación. Pero empezaron a desconfiar, a dudar de la palabra que Dios les había dado. Y ahora, ¿qué hace Sara? Entonces mete su cuchara a Sara y le da a Abraham, a Agar. Se la da para que engendre a un hijo. Por causa de haber desviado su mirada. Porque cuando desvías tu mirada del propósito de lo que Dios te ha dicho, tu mirada de Dios, entonces te desesperas y te confundes. Y entonces empiezas a dudar y empiezas a hacer las cosas como tú quieres. Y entonces echas a perder todo. Aquello que tenía que hacerse en 1 año, 2 años. Aquello que iba a ocurrir en 1 año. O tal vez en meses, ahora se convierte en 20, 30 años. ¿Por qué? Porque tú echaste a perder el propósito. El tiempo se alargó. Porque el temor de pensar, de creer que a lo mejor Dios se equivocó, a lo mejor Dios te sacó de la jugada, entonces empiezas a mirar todo lo que está a tu alrededor, que está contrario, que es adversidad, entonces te desanimas y empiezas a hacer las cosas como tú quieres, a tu manera, y por eso te equivocas. Por eso te digo, hermano, concéntrate en Dios, concéntrate en lo que Dios te ha dicho, en la promesa que Dios te ha dado. Y espera en Dios, y las cosas van a venir como Él te lo ha dicho. Entonces, ahí está Pedro, mirando, fijando su mirada en Jesús, caminando sobre las aguas. Algo sobrenatural estaba sucediendo en ese momento. Caminando sobre las aguas, así como Jesús lo estaba haciendo, caminando sobre las aguas. ¿Qué significaba? Que dice que las olas azotaban la barca, quiere decir que estaba un poquito el mar embravecido, pero aún así Jesús caminaba sobre el mar. Y le da la oportunidad a Pedro que haga lo mismo que Jesús. Y él empezó a caminar, pero tristemente desvió su mirada de Jesús y entonces empezó a mirar lo que estaba sucediendo a su alrededor y entonces tuvo temor y se hundió. Por causa de haber desviado su mirada. Dios también nos hace, hermanos, dice la palabra de Dios, que nos hace volar sobre las nubes. Y cuando dice que nos hace volar sobre las nubes, está hablando de tempestades, está hablando de problemas, de adversidades en nuestra vida. Él nos levanta y nos hace volar sobre todo lo que está pasando alrededor. Aún en este tiempo, Dios nos hace volar sobre todo eso. Y el estar en las alturas significa victoria, significa libertad, significa una mejor visión de las cosas. Pero cuando desviamos nuestra mirada, entonces caemos y nos empezamos a hundir, como dice la Escritura respecto a este discípulo Pedro. Tenemos que concentrar nuestra mirada en Él, aun cuando Él nos ha llamado a ir hacia Él, no dejar de mirarle para no mirar la adversidad que está pasando a nuestro alrededor, y de que de esa manera no perder el sentido de nuestra vida y no nos ahoguemos en las circunstancias que estamos pasando. Tenemos que poner nuestra mirada en Él. Poner nuestros ojos en Jesús significa sacrificio, consagración, trabajo. Pero también significa familias rescatadas de las garras del diablo, jóvenes fuera de las calles del vicio, de las drogas, del alcohol, para estar en las iglesias alabando y adorando al Señor. Salvación, liberación, sanidad en nuestras comunidades. Poner nuestra mirada en Jesús es compartir la palabra y alcanzar a los que se están perdiendo. Poner nuestras miradas en Jesús es tener esa seguridad, como lo dijo el rey David en el Salmo 121, y dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrar desde ahora y para siempre. Eso es
poner nuestra mirada en Jesús, tener la seguridad, como lo está diciendo el salmista. Él es el que cuida de nosotros, hermano. No desvíes tu mirada de Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Si te estás desviando en este momento, si te estás desviando en este tiempo, déjame decirte, pon tu mirada en Jesús. Retoma la visión, retoma la responsabilidad. Y pon tu mirada en Jesús, no importando lo que estamos pasando, estas restricciones, no importando, tú estás listo para servir. Tú ya no eres de los que tienes que ser levantado, tú eres de los que tienes que levantar a otro, porque tu mirada está en Jesús. Hay que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, no importando los tiempos que estamos pasando. Yo quiero decirte, mi hermano, que tú en este momento, cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero orar por ti en este momento y decirle, Padre Celestial, toma control, Señor, de nuestras vidas. No permitas que las circunstancias, no permitas que los momentos que estamos pasando nos traigan temor, sino al contrario, que tomemos valor, porque este es un momento donde podemos aprovechar para que nuestra fe realmente esté en ti, para que nosotros mismos nos hagamos un test espiritual y miremos si realmente estamos confiando en ti. Que tomemos esta oportunidad para comprobar que tu palabra se está cumpliendo y que tu Espíritu Santo, en medio de todo lo que está sucediendo, empiece a tocar nuestras vidas y a darnos el ánimo para seguir adelante, la oportunidad de buscarte cada día más, de permanecer en esa intimidad, de permanecer en esa búsqueda para llenarnos de ti, Señor. Que sea un tiempo que nosotros aprovechemos para adorarte, para alabarte, para estar en nuestros hogares con nuestros hijos, en nuestras casas, Señor, para adorar y levantar tu nombre y exaltarte como tú te lo mereces. Que nuestra mirada no se desvíe, Señor, no permitas, sino al contrario, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos lleve y nos guíe para que caminemos por ese sendero, por ese camino que tú nos has puesto, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que eres un Dios bueno. Ahí donde estás, levanta tu mano al cielo. Y quiero orar por ti, Señor. Bendice a los que levantan su mano donde están allí, Señor, en ese lugar. Los que nos están escuchando, Señor, por las redes sociales, bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que multipliques la bendición, que abra los cielos en medio de este tiempo de necesidad, para que haya abundancia para tus hijos, para el que te busca, para el que te está constantemente, Señor, arrodillándose delante de ti, buscándote en esa intimidad, Señor. Que tú lo bendigas, que no falte nada, Señor, la provisión espiritual ni la provisión física, porque tú estás con nosotros. Que nuestra mirada no se desvíe de las bendiciones que tienes para nosotros, que empecemos a mirar, Señor, esa bendición, esa promesa que has dado para nosotros. Que creamos que esa palabra poderosa en nuestras vidas y que nos empiece, Señor, a bendecir y a hacerse realidad en nuestra vida, en nuestros hijos, nuestra familia, Señor. Que seamos esos instrumentos de bendición para otros, Padre. Bendice a la iglesia, bendice a la congregación que te alaba, que te adora, al que escucha tu palabra, al que está escuchando en este momento tu palabra. Bendícelo, Señor. Que no quitemos la mirada, Señor, de las promesas que tienes para nosotros, Señor. Que no quitemos, Señor, la mirada, Señor, de lo que has dicho a nuestra vida personalmente, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a tus hijos, Señor. Cúbranos, llénanos de ti. Gracias, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús a cada uno de tus hijos. Que tú sigas sanando al enfermo, al que está pasando, Señor, en este momento, Señor, problemas de ese coronavirus. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, sanidad. Aunque haya escasez de medicamentos, Señor, aunque haya escasez de hospitalización, Señor, en este momento declaramos sanidad sobre esa persona que está pasando, Señor, esa enfermedad en este momento. Pedimos sanidad en tu nombre.
en el nombre de Cristo Jesús, porque tu nombre es poderoso, Señor, al que esté enfermo de otras enfermedades, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú vengas, Señor, tocando, Señor, cada área de su cuerpo, cada área donde le duele, Señor, en el nombre de Jesús. Ese dolor se va en el nombre de Jesús. Ese diabetes se va en el nombre de Jesús. Ahora declaramos que esa sangre se limpia en tu nombre. Declaramos que ese dolor de cabeza se va, esa migraña, en el nombre de Jesús. Que los riñones se restauran, el páncreas se restaura en el nombre de Jesús. Que ese corazón empieza a funcionar de una manera sobrenatural y poderosa, porque tú lo estás tocando en este momento. Declaramos que toda enfermedad crónica se va en tu nombre, porque en tu nombre hay sanidad. En tu nombre hay sanidad, Padre, porque eres grande, Señor. Eres poderoso, Señor. Que cada célula empieza, Señor, a limpiarse. Que cada célula se empieza a multiplicar de una manera perfecta, Señor. Sin enfermedad, sin información falsa, sin información mentirosa. En el nombre de Jesús declaramos y ordenamos que toda célula se empieza a sanar y a multiplicarse perfectamente. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tú limpias los aires y que la sanidad empieza a fluir en cada hogar. Aún, Señor, la salvación empieza a fluir la salvación en cada hogar, en el nombre de Jesús. Tú que me estás escuchando, persona que me estás escuchando en este momento, y si tú no vas a una iglesia, si no perteneces a una iglesia, pero en este momento tú quieres abrirle el corazón a Cristo Jesús, di conmigo esta oración. Dile: Padre Celestial, en este momento te pido perdón por mis pecados. En este momento te pido perdón por mis maldades. Y te abro mi corazón y te invito a que entres en él y me selles con tu Espíritu Santo. Y te acepto como mi Salvador personal. Y te doy gracias porque sé que has anotado mi nombre en el libro de la vida, porque yo pertenezco a ti, Señor. Y gracias por la salvación que me das. Gracias por la vida eterna que me das, Señor. Gracias por el sacrificio en la cruz. Y porque resucitaste. Y porque me has dado tantas bendiciones. Gracias. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Si dijiste esta oración, déjame decirte: ahora perteneces a la familia celestial. Ahora eres mi hermano en Cristo Jesús. Y te felicito. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y en este momento, si lo hiciste, déjame decir que los ángeles tienen fiesta en el cielo. Y te invito a que te conectes cada domingo a las 10 de la mañana a la página de la Iglesia Cristiana Siervos de Cristo. Cada domingo 10 de la mañana estamos predicando la palabra. Te invito a que te conectes. Iglesia, una vez más te digo que te conectes cada domingo. Y los servicios están grabados también en YouTube. Puedes entrar a la página en YouTube, Iglesia Cristiana Siervos de Cristo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y nos vemos para la próxima. Hasta pronto. Dios te bendiga.